Buenas tardes, Día Político por TSI. La pregunta, ¿culpa de quién es que no realizan a tiempo obras de mitigación en zonas de alta vulnerabilidad en el país? Siempre las mismas imágenes, los mismos cuadros, los mismos videos cada año cuando se vienen torrenciales aguaceros y las zonas de alta vulnerabilidad se producen deslizamientos y derrumbes, pérdidas de vivienda, puentes que colapsan, ríos que se salen de su cauce. ¿Culpa de quién? Dos distinguidos invitados, ingeniero Roberto Sabla, exgerente de infraestructura de la alcaldía municipal, y también el ingeniero Dino Rieti, que es especialista en planificación de desarrollo y gestión de riesgo. A ambos los saludo aquí en Día Político y comienzo con usted, don Roberto. ¿Cómo me contesta esta inquietud? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón Matute. Siempre es un placer compartir con su programa y con un particular amigo, el arquitecto Dino Rieti. Efectivamente, lo que ha pasado en la ciudad capital, en la zona de la Guillén y en la zona de influencia, es producto de un desorden y el no cumplimiento del ordenamiento territorial. Se aprobó un plan de ordenamiento territorial y este no se cumple. Y esto ha venido arrastrando de administraciones pasadas, permitiendo la sobrepoblación en estas áreas vulnerables. JICA hizo un trabajo de un mapeo total, identificó las zonas vulnerables, pero nadie, la autoridad no le dio seguimiento para no permitir estos asentamientos. ¿Por qué? Sencillamente hablemos con propiedad, porque prima la política, ¿verdad? Es la complacencia. Y esto permite que ahora estemos lamentando lo que está pasando en la capital. De igual manera, lo que está pasando en el Valle del Sula como nervio y motor de la economía nacional, que no se tomaron las medidas correctas, el mantenimiento correcto para restablecer en forma perfecta el nivel de las obras de protección con los bordos en las márgenes del río Chamelecón y el río Ulúa. No se dragaron los canales de alivio, no se hizo nada. Y además, a esto sumémosle la cultura de deforestar totalmente el bosque en la cuenca, el bosque en la cuenca alta, acelera totalmente el transporte de sedimento que llega a la zona baja y modifica que el meandro del río, que no es más que la ruta del río, modifica el tirante del río, que es la capacidad hidráulica, y con facilidades se desbordan. Entonces, ¿qué estamos en este momento nosotros recibiendo? Lo que hemos cosechado, la mala conducta del ser humano, deforestando los bosques. Esta es la factura que nos pasará la naturaleza. Lamentamos totalmente todo esto y estamos en la mejor disposición de seguir abordando el tema. Arquitecto Dino Rieti, su opinión, por favor, sobre esta inquietud. Siempre en la gestión de riesgo, agradecer la oportunidad. Siempre en la gestión de riesgo lo más importante es prevenir. Y para poder prevenir, usted el instrumento que utiliza es el presupuesto. Si en el presupuesto no existe un centavo para prevención, no hay prevención. Entonces el tema aquí es que el presupuesto de la nación, el presupuesto de las alcaldías, se va en gasto corriente, pago de sueldos y salarios, en pago de deuda, y apenas queda un 5% para inversión. Generalmente la gente prefiere invertir y expandir en lugar de mejorar lo que ya está hecho. Ahora, ¿ustedes creen que existe Copeco? Claro que existe. Los CODEN, claro que existen. Pero ya es oportuno que en el país se conforme un Consejo Nacional de Contingencias que sea permanente en el país y que no sea involucrado ni salpicado por cuestiones políticas. Ingeniero Sabla. Yo creo que el comportamiento de la transparencia y la honestidad en la administración pública es un elemento fundamental. Eso es indudable. Yo creo que el país pasa en una crisis en los 365 días del año, ¿verdad? Yo creo que esto no es venir ahorita porque vino el invierno y que tocamos el tema de las zonas vulnerables. El país es altamente vulnerable, totalmente. El cambio climático cada vez nos desnuda más de lo que hemos hecho, el maltrato que hemos dado a la naturaleza. Y la naturaleza nos pasa la factura. Entonces, es necesario que efectivamente exista una institución que esté comprometida con el país, que esté comprometida con las causas que generan esta vulnerabilidad para poder salir adelante. Si no,
pasa un tema, pasa otro tema, y los 365 días del año pasamos en este juego. Entonces yo creo que llegó el momento de decir un alto aquí y generar las acciones correspondientes para no seguir repitiendo la misma historia todos los años. Arquitecto Riete, usted que es un experto en temas de planificación, ¿se deben ya de suspender? Yo sé que hay desarrollo y hay desarrollos humanos, desarrollos habitacionales, no podemos parar el desarrollo de una ciudad, pero ¿usted cree que ya en Tegucigalpa es tiempo de parar un poco los proyectos habitacionales o buscar otras alternativas fuera de la ciudad? Mire, nosotros lo hemos planteado desde hace 10 años lo mismo, o sea, hay que tener reglas claras. Lo primero es decir, esto es urbanizable y esto no es urbanizable. ¿Qué no es urbanizable? Las cuencas, las subcuencas, las orillas de los ríos y también todas las áreas de muy alto riesgo. Todas estas zonas deben de ser áreas verdes o utilizar el agua como recurso para distribución y uso humano. Segundo, si tenemos una Tegucigalpa verde, qué bonito, ¿eh? Ahora necesitamos decir para dónde vamos a crecer, para donde hay agua. Entonces, ¿dónde hay agua? Aguas abajo del río Choluteca. ¿Qué andamos haciendo en los cerros, Matute? Cada vez que crecemos hacia los cerros, necesitamos bombear agua. No hay agua. Ahora, en este momento se venden lotes sin agua, sin calle, sin electricidad. No puede ser. Entonces, debemos de procurar hacer inversiones en las áreas que ya están construidas. Eso quiere decir que las zonas que son de alto riesgo, no de muy alto riesgo, sino de alto riesgo, de riesgo medio, hay que invertirles en canales, cunetas, muros, taludes, estabilizaciones, para poder tener una Tegucigalpa que diga, hey, nos ofrecemos a los negocios, somos una ciudad bonita. Pero si la gente ve esto, ¿qué cree que va a querer hacer? Entonces, es más caro no hacer nada que hacer. Sí. O sea, el problema principal de Honduras es la inacción, ¿verdad? Y siempre como que la gente se empieza a hacer el día a día y se olvida de lo que es más grande. Y mire usted Tegucigalpa cómo es. Llena de los cerros de vivienda. Debemos de crecer hacia el Valle de la Mapa. Allá podemos tener 500,000 personas, porque créalo, va a crecer al doble Tegucigalpa. Si en este momento no aguanta usted el tráfico, espérese en 10 años. Bueno, voy a la primera pausa para seguir platicando con dos expertos sobre este tema de mitigaciones. Ingenieros, habla inmediatamente qué se tiene que hacer en el país. Bueno, en primer lugar, y comentábamos con Dino, que la no planificación es primo hermano del desorden, ¿verdad? Sí, claro. Se tiene que planificar para poder efectivamente generar las mejores estrategias que podamos abordar. En el tema de la capital, con los asentamientos que hemos tenido en la zona de la colonia Guillén y toda la zona de influencia, ya llama a que generar una respuesta inmediata, identificar ya un área de terreno para desarrollar y hacer la reubicación de estas familias y ya no permitir más efectivamente en esas zonas de riesgo que sea habitable y generar en esas zonas de riesgo zonas que las podamos reforestar, en ese caso. En el caso del Valle de Sula, que está siendo abatido totalmente, ¿qué se tiene que hacer en este momento? Por el amor de Dios, estoy cansado. He escuchado en administraciones que se van a construir la represa del Tablón en el río Chamelecón y Jicatuy y los Llanitos en el río Lua, y no se hace. Por el amor de Dios, esta administración que preside la presidenta Xiomara Castro tiene la oportunidad más grande de su vida de pasar a la historia. Sí. Impulsar totalmente la construcción de esta represa para poder contener las avenidas en la cuenca alta, pero en paralelo a esto también tiene que haber una política verdadera de reforestación en la cuenca alta, porque si no estos embalses se van a solvar con el arrastre de sedimentos. Eso hay que hacerlo ya, pero de inmediato hay que hacerlo. Obviamente, en el próximo verano del próximo año, en el 2023,
No hay que perder un tan solo día, tan siquiera del verano, para restablecer lo que sería el margen de seguridad con la construcción y rehabilitación de los bordos en la margen de estos ríos, el dragado de los canales de alivio. Yo me recuerdo cuando fui director de la Comisión Ejecutiva de Valle de Sula, hicimos los canales de alivio, el canal Maya, el canal Campín, Chotepe, Chamber, pero dejamos un manual de mantenimiento que post invierno había que pagarlos para devolverle su capacidad hidráulica. Y en 17 años, Matute y Dino solo se hicieron 2 remedios. Eso no puede ser y hoy se está pagando la factura. Entonces, hay que hacer de inmediato ya acciones precisas y contundentes. Pero para eso debe haber compromiso totalmente de país y esta administración creo que tiene la oportunidad de su vida. En este momento necesitamos saber qué vamos a hacer con el plan de respuesta y hay que trabajar con la gente que es discapacitada, la gente de tercera edad, que no pueden salir de sus casas inmediatamente. Hay que hacer una evacuación de las zonas que son inundables en este momento. Tenemos 3 días antes de esa tormenta que viene. Bueno, yo les agradezco mucho por su participación en Día Político, arquitecto Rieti. Gracias. Es un honor. Ingeniero Sabla, gracias, muy amables. No, gracias. Que Dios bendiga a Honduras. Hay que orar mucho. Así es, un fuerte abrazo y espero yo que haga un cambio radical. El país ya no merece mayor maltrato. Cambio ya. Gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Vamos a la pausa. Bien, en esta última parte del programa me acompaña el abogado Russell Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso Nacional, a quien saludo aquí en el estudio. Abogado, un placer saludarle. Muchas gracias por la invitación, Ramón Matute, siempre deseándole éxitos en su programa Día Político y agradecemos que en estos momentos en que el pueblo hondureño está pasando por lo que todos los años vivimos, que es vivir en los trópicos, hay fuertes lluvias y ahora tenemos que tener muchas medidas de mitigación. Le comento que recientemente en el Congreso quiero destacar que todas las bancadas me apoyaron y por unanimidad logramos una ayuda humanitaria para las familias afectadas de la Guillén. 564 familias, ayer se lo entregamos al alcalde Aldana. Jorge Aldana, 5.640.000 empiras. Es una ayuda de inmediata, un paliativo. No es que les va a cambiar su situación de vida, pero sí es algo que el Congreso del Pueblo envía con mucha solidaridad para ustedes. Y esta comisión conformada multipartidaria, ¿cuál es el camino que tiene y cuál es el objetivo que tiene en materia de mitigación por los momentos que estamos viviendo? Primero decir que todos los diputados y diputadas les decimos incorpórense a acompañar y ayudar. Le decimos a la bancada del Partido Nacional, incorpórense a trabajar, dejen de estar en esas confrontaciones, alegatos estériles, a trabajar allá, los de Intibucá y de cada departamento a trabajar. Esta comisión se realiza para decirle al pueblo hondureño que el Poder Legislativo, sus diputados y diputadas, su Congreso está hombro a hombro junto a la presidenta Iris Xiomara Castro tomando las medidas necesarias para dar soluciones. Esta es una comisión integrada por diputados y diputadas a nivel nacional. Hay un trabajo muy efectivo, está dividido por regiones, pero cada diputado y diputada en su departamento, en su comunidad, se puede incorporar a apoyar, a acompañar. Ayer se decía, por ejemplo, que hay una decisión que podemos tener listas ahí en pleno, que es ratificar un convenio con el BID si se necesita un respaldo más económico, como es un préstamo que se tiene para este tipo de situaciones, que es con el BID. Entonces nos decía la viceministra de Finanzas, que solo el Congreso Nacional la ratifica y podemos utilizar estos fondos. Y colocárselos al Poder Ejecutivo. O sea que hay un trabajo hombro a hombro, un trabajo de armonía. La presidenta viene llegando de representar dignamente al país en la ONU, el foro más grande del universo, donde están por mandato obligados a ir los presidentes a representar los intereses de su pueblo. Nos alegró mucho su mensaje soberano que dio en la ONU la presidenta Iris Xiomara Castro. Mire este tuit que lo escribe en su cuenta oficial el diputado o su jefe de bancada del Partido Nacional, Nelson Márquez. Oficial, en la página de CEFIN, sí está la partida confidencial de 17.000 millones de lempiras.
sin asignación a beneficiarios. ¿Cuántas familias damnificadas se podrían apoyar con todo ese dinero? Con eso podrían reparar todas las carreteras secundarias del país. No es que no hay dinero, dice. Don Nelson Márquez, usted está en la línea telefónica. Usted verificó esta información, ¿verdad? Que ha tuiteado usted en sus cuentas. Muchas gracias al licenciado Ramón Matute y por supuesto también al abogado Racel Tomé, diputado por el departamento de Francisco Morazán. Efectivamente, esos son el tipo de cosas que nosotros nos preguntamos por qué negarlas, pues. ¿Cuál es la intención de negarlas? Si es en las páginas oficiales de la Secretaría de Finanzas en donde están establecidos y justamente en momentos en donde el país requiere de una atención inmediata. Para que usted tenga una idea, y yo estoy de acuerdo en que los organismos internacionales puedan apoyarnos. Si lo hicieran de gratis, pues sería excelente. Pero si es para endeudar al país, entonces obviamente hay que analizar, especialmente en momentos en donde el Partido Libertad y Refundación, cuando estuvo en campaña, hizo críticas bastante fuertes a la partida 449, que es la denominada partida confidencial, que en el presupuesto de 2021 tenía una asignación para que lo usara este gobierno de cerca de 5.000 millones de lempiras, que era algo bastante grande, pero que si usted recuerda, en la reformulación del presupuesto que hicieron en el mes de abril, lo trasladaron a 15.000 millones de lempiras, o sea, lo triplicaron, y era algo que habían dicho, ya no van a existir partidas confidenciales. Bueno, aquí las triplicaron más bien, y en el nuevo proyecto de presupuesto aparece ahora con 17.000 millones de lempiras, y eso no es algo que uno pueda inventar porque es información de dominio público. Recuerde que las exigencias de transparencia establecen que todas las secretarías de Estado, incluyendo la Secretaría de Finanzas, Sí. tienen que publicar este tipo de cosas. Entonces, Ahora, por ejemplo, el abogado Racel Tomé mencionaba de que se entregaron un aporte de 5 millones de lempiras. Bueno, buenísimo que se haya hecho, pero ¿sabe con esos 15.000 millones de lempiras cuántas veces se podría multiplicar? En 3.000 veces se podría multiplicar el apoyo que se le dio a la colonia Goyén, que bien hecho que se haya realizado, ¿verdad? Pero 3.000 veces podría darse ese aporte que se le dio a las familias de la colonia Guillén solamente con ese presupuesto que la página de finanzas yo creo, Ramón, sí, que quiero decir, por eso es que perdieron las elecciones, porque están alegando cosas que ni sentido tienen. Mire, le cortamos la cabeza a lo que ustedes habían hecho. Ley de secretos. No existen partidas confidenciales en nuestro gobierno. Los actos son públicos, son transparentes. Le cortamos la cabeza a aquel engendro perverso que ustedes habían hecho de la sede. Todo eso lo derogamos, de tajo. Así que quiero decirle, incorpórese a trabajar en su departamento. Vaya a ayudarle a las personas que están afectadas. Trabaje. Todos estos alegatos sin sentido es lo que lo desprestigian. Ustedes por eso pierden las elecciones. Entonces no hay 17.000 millones de Mire lo lempiras. que le voy a decir. Mire bien lo que le voy a decir. Todo esto se administra de forma transparente. Ahí están los portales. Cada una de las ejecuciones. Vienen procesos de ejecución. Ya hoy se hizo la reunión del gabinete para que los secretarios de infraestructura procedan a carreteras. Van a estar todos los días, todos los años que vengan, aplaudiendo de todas las obras que vamos a realizar. Ustedes esperen eso. Yo creo No te esperes. Yo creo que estas son las cosas por las cuales la gente cuando nos mira a nosotros los diputados, mira, yo al diputado, al compañero, mire, yo lo voy a dejar hablar, pero mire bien, yo lo voy a dejar hablar. Yo lo voy a dejar hablar, lo voy a dejar hablar, pero mire, lo voy a dejar hablar. Ok, por el tiempo, porque... Pero mire lo que le voy a decir, solo cierro diciendo esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos cambia la gente? Nos cambia la gente porque ahorita... El problema grave que hay. No me va a dejar hablar. Yo lo voy a dejar hablar, pero mire, el problema grave que hay. Diputado Nelson, permítame los dos. Permítame los dos, por favor. Permítame, diputado Nelson Márquez, me permite. Terminemos la idea. Claro. Terminemos la idea. Y yo lo voy a dejar hablar. Y inmediatamente me responde usted, diputado Nelson Márquez. Por favor, termine la idea. Solo cierro la idea diciendo. Y no me vaya a interrumpir. Yo lo voy a dejar hablar, no se preocupe. Mire. ¿Por qué nos cambia la gente? Porque en este momento ustedes están haciendo política en lugar de trabajar. En este momento es de darle respuesta a estos problemas. Nosotros vamos a hacerlo. La presidenta hoy va a tener sesión con todo el tema de emergencia y seguiremos trabajando. Diputado Nelson. Mire, es increíble que aún con las evidencias
sigan intentando negar que existe una partida confidencial. Si no, entonces justifiquen esa partida 449 y que justamente aparece un renglón aquí que dice sin beneficiario. O sea, no dice ni siquiera quién lo va a utilizar. Son 15.000 millones que tienen en este momento. Lo quieren aumentar a 17.000 millones en el nuevo proyecto de presupuesto que desafortunadamente para ustedes, abogado Rancel Tomé, y a todo el Partido Libre, hoy es de dominio público. Con el mayor de los gustos, si es que no se han metido al link de la Secretaría de Finanzas, yo se lo puedo enviar a cada uno de ustedes como diputados, porque ustedes sí tienen por qué saberlo. Si es caso no se han dado cuenta que si existe una partida confidencial, con el mayor de los gustos se los podemos mostrar. Es más, si en el Pleno del Congreso nos lo permitieran, también les mostraríamos dónde está esa partida confidencial que ahora tiene 17.000 millones de lempiras, que dicen que lo van a hacer. Hombre, si hay cosas que ya tuvieron que haberlas hecho en estos 9 meses, porque están intentando justificar y decir que porque en 12 años me hicieron, y esa es la plática y la perorata de todos los días, cuando no pueden justificar por qué no han hecho nada a la fecha. El presupuesto del 2022, que es el que ustedes deben administrar, que es el que se le aprobó en el Congreso Nacional, no han hecho absolutamente nada. Al momento, la inversión pública solo tienen un 14%. Y para que usted tenga una idea, le voy a dar un datito más. En la unidad ejecutora número 19, que es la unidad ejecutora adscrita a la Secretaría de Infraestructura, en donde tienen la plata para construcción de bordos de 2022, la ejecución a la fecha es 0. Cero. Y se lo digo con nombre y apellido. Entonces no vengan a decir que van a hacer. No, hombre, ya hay cosas que ya deberían haberla hecho en 9 meses. Y no estoy hablando por el tiempo, de mucho tiempo. Por el tiempo, diputado Nelson Márquez. Hecho en 2022. Lo dejé hablar, ¿no? Veo que lo dejé hablar. Por favor, Mire, ahora quiero decirle a usted, Ramón, y al pueblo, porque es con quien me interesa interactuar. Vamos a un proyecto de una medida de fondo, que son las represas en el sector de Jicatuyo, Los Llanitos y Tablón, que es para cuidar que no se repitan estas inundaciones en la zona norte, en San Pedro Sula, lo que afecta a La Lima. Vamos a tomar y a construir toda la carretera. Se estableció una decisión por parte de la Presidencia de la República de nombrar una nueva secretaría, se llama Secretaría de Infraestructura y Transporte, SIT. Se terminó aquello de INSET y toda aquella corrupción que tuvo los 12 años de narcodictadura. Hoy, ustedes van a ir viendo paso a paso, pueblo hondureño. Usted puede ver todo esto, se puede meter en internet porque nosotros somos un gobierno transparente, democrático. Nosotros no tenemos ley de secretos, nosotros no andamos saqueando los fondos públicos, nosotros ponemos las cosas públicamente y transparentemente para el pueblo. Abogado, gracias por participar en Gracias el programa por la invitación. Político. Saludos a todos. 15 segundos, Nelson, para que se despida, por favor. No, solamente decirle que sí tienen que aclararle al pueblo hondureño porque sí existe esa partida confidencial, ¿verdad? Sí tienen dinero suficiente y hay cosas que ya debieron haberla hecho, no pueden estarse excusando en administraciones anteriores. Perfecto. Porque el pueblo hondureño necesita de esa ejecución. Gracias, diputado Márquez. Muy Gracias, amable. Ramón, por la invitación. Gracias. Saludos a su audiencia. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Buenas noches.